Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un circuito eléctrico donde pretendemos obtener la potencia máxima transferida a una carga por medio de la aplicación del teorema conocido de Thevenin. El circuito que nos ofrece el problema para su resolución es el que aparece en la figura, donde nos dice que se deduzca el valor que hay que tener en la resistencia de carga, esta RL que tenéis aquí, para que se transfiera la máxima potencia en función de los parámetros restantes que tiene la red. Como dato del problema nos dicen los valores de la R1 y R2, 100 y 200 ohmios, y de V1 y V2, 50 y 20 ohmios. Importante la polaridad de las fuentes porque nos va a condicionar no solamente el valor, sino también el sentido del circuito equivalente, la tensión equivalente de Thevenin. Bien, pues la demostración, vamos a hacer inicialmente una demostración teórica para saber qué tenemos que buscar y luego posteriormente procederemos a encontrarlo, que es un caso mucho más rápido dentro de un problema de estas características. Bien, pues si partimos de un circuito donde ya tuviéramos la V de Thevenin calculada, nuestra resistencia de Thevenin, y entre los extremos de estudio colocáramos nuestra resistencia R de carga, pues la corriente que circularía por esa malla que estamos estudiando sería esta corriente I, debido a la polaridad, saldría la intensidad por el positivo, un criterio convencional de estudio del circuito, y sería la intensidad igual al voltaje equivalente dividido por la resistencia del circuito, que en este caso están en serie, con lo cual se suman. La potencia que consume la resistencia siempre es R por I al cuadrado. Esa I aparecería aquí sustituyéndola en función de V Thevenin y de la suma de la R Thevenin más la R de prueba, elevado al cuadrado. Si buscamos la condición de una potencia máxima, lo que estamos buscando es la opción de optimizar, maximizar en este caso, una función matemática que es la función potencia eléctrica. En este caso, si tenemos la función potencia, pues bueno, simplemente nos quedaría, teniendo en cuenta que estamos derivando con respecto a R, lo cual este término también se afecta de la derivada, pues sería la derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, y dentro de la que tenemos dentro del paréntesis, pues una derivada normal, donde tenemos que hacer la correspondiente evaluación del signo de la potencia, y luego, pues bueno, hacer la derivada del primero, por el segundo sin derivar, etcétera. Una vez que hemos resuelto ya este término, que quedaría de esta forma, y reducido a la expresión general, que sería V Thevenin al cuadrado por R Thevenin menos R, dividido por R Thevenin más R elevado todo al cubo, para hacer la optimización lo igualaríamos a 0, con lo cual simplemente bastaría con que el numerador fuera 0. Para que el numerador sea 0, dado que V Thevenin no puede serlo, pues nos queda simplemente que el paréntesis debe de ser igual a 0, y eso ocurre cuando la resistencia de prueba fuera igual que la resistencia de Thevenin. Si comprobamos en la segunda derivada, haciendo que la R de Thevenin sea igual a la R de prueba, obtendríamos que la correspondiente segunda derivada nos valdría menos V Thevenin al cuadrado partido por 8 veces la R de Thevenin elevado al cubo. Este signo negativo, dado que todo esto es positivo, nos hace que sea menor que 0 y por lo tanto, al ser la segunda derivada menor que 0, el resultado obtenido sería un máximo, que es justamente lo que buscamos. Si calculamos la potencia máxima para ese valor de la función de Thevenin, nos quedaría que la potencia máxima para este valor, sustituyéndola, nos quedaría V Thevenin al cuadrado partido por 4 veces la resistencia de Thevenin. Bien, pues ahora ya sí nos vamos a ir al problema, y entonces con los datos conocidos vamos a calcular los valores que podamos hacer, nos permitan introducirlos dentro de esta fórmula para obtener el resultado que nos piden. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es redibujar el circuito, pero esta vez vamos a cortocircuitar la fuente de tensión. No tenemos fuente de intensidad, si tuviéramos fuente de intensidad tendríamos que abrirla, pero como son fuentes de tensión, pues simplemente bastaría con comunicar los extremos para que debido a que tiene menos resistencia, toda la intensidad se derive por ellos, haciendo que la fuente pues no exista a efectos de cálculo. Bien, esto queda como el siguiente circuito, de esta forma, donde hemos sustituido la fuente de tensión por un cable sin resistencia. Y nos quedaría entre A y B, que hemos eliminado la resistencia de prueba, dos resistencias, R1 y R2, que están en paralelo, como se ve claramente. Esto nos obliga a que la R equivalente pues, sea el producto partido por la suma igual a 66,66. Este será el valor de la R de Thevenin. Una vez que tenemos la R de Thevenin conocida, vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el voltaje que existe entre A y B, pero esta vez a circuito activo, con la fuente de tensión vuelta a poner en carga, sabiendo lo que vale cada una de ellas, lógicamente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en principio, a efectos de mallas, esta malla está abierta, con lo cual no provoca ningún tipo de circulación de intensidad. Simplemente, a efectos de intensidad, este punto sería igual que estuviera aquí, y este punto igual que estuviera aquí, no a efectos de tensión, puesto que a efectos de tensión, entre este punto y este, sí tendríamos el V2. Entonces, si hiciéramos lo que es el análisis correspondiente de la malla, lo tendríamos aquí,
nos quedaría que la I sería V1 partido por la suma de las dos R que están evaluadas. Aquí no tenemos, como hemos dicho, ninguna intensidad saliente, ninguna entrante, simplemente la de la malla 1. El voltaje AB. Bueno, pues el voltaje AB vamos a ver una forma que es muy fácil de que se pueda recordar sin tener problemas. El punto A está cerca del V2, el punto A está cerca del V2, el positivo se aleja del punto A, positivo se aleja del punto A. Entre V2 y V1 se encuentra R1, vamos a ir por este recorrido. A la izquierda de R1 se encuentra el positivo de V1, a la izquierda de R1 el positivo de V1. Y V1 cierra en este elemento, y como son elementos que están sin ninguna resistencia intermedia, pues pasaría a ser directamente el punto B, que sería este. ¿Esto qué significa? Pues que todo lo que vaya de A hacia B sería positivo, todo lo que vaya de B hacia A sería negativo. Esto indica que V2 pasa de positivo a negativo de la propia pila, de la propia batería, con lo cual este elemento de aquí, de V2, acabará siendo negativo. Este pasa de positivo al negativo de su propia batería, con lo cual pasa desde el sentido de A hacia B, con lo cual V1 sería positivo. Y R1, que si os fijáis lo recorre la intensidad desde B hacia A, está siendo recorrido desde B hacia A, con lo cual R1, su caída de tensión también será considerada negativa. Haciendo la evaluación VAB sería más V1 menos I por R1 menos V2. Y así lo trasladamos con los signos, resultándonos 13,3 voltios. Si es cierto que luego a efectos de calcular cuál es el que vamos a colocar en cada sitio, podemos evaluar el voltaje de Thevenin como VAB como 13,3 o poner menos VBA como menos 13,3. Esto simplemente lo que nos permite es jugar con la orientación de la fuente de tensión dentro del circuito. Bien, pues si sustituimos el circuito equivalente, nos quedaría o bien AB con el signo positivo arriba de valor menos 13, o bien A y B con el signo positivo abajo de valor más 13. En cualquier caso, el resultado sigue siendo lo mismo, sigue siendo 13,3, y aunque nos equivocáramos en el resultado, en la interpretación, el resultado numérico nos saldría igualmente válido, puesto que como va el de valor cuadrado, el signo no nos afectaría. Bueno, pues la R de Thevenin la tenemos calculada también, y sustituyendo la expresión general nos quedaría 0,663 vatios, la potencia máxima transferida en este circuito que estamos estudiando. Bien, pues hasta aquí este problema de resolución del circuito eléctrico, que espero que haya sido de vuestro interés, y simplemente resta pues recordaros que en la página principal, fdt.es, podéis encontrar tanto problemas resueltos como cuestiones teóricas que están planteadas y resueltas, organizadas por categoría. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.